Modarquía Podcast, con Ana Escribano, Verónica Yepes y Marta Díez. Muy buenas, chicas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Modarquía Podcast. ¿El 9 puede ser? Creo que sí. ¿Perdemos la cuenta o no? Sí, Creo que no. creo que es el 9. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona así, pues en una época complicada, así que vamos a viajar unos añitos atrás, a una era de glamour, prejuicios, revoluciones culturales. Llevamos unos episodios así muy... Viajando en el tiempo, lo estaba Viajando en el pensando. tiempo, sí. Ese sería mi superpoder. La increíble historia de una mujer que desafió todas las etiquetas y se convirtió en una leyenda. Una artista que cautivó al mundo con su talento, una espía que luchó por la libertad, una madre que construyó una familia global y una activista incansable por los derechos civiles. Así que prepárense que vamos a conocer a Josephine Baker. Vamos a hablar un poco de su éxito, de su fracaso, de su sacrificio, de su valentía. Si os parece, vamos a hacerlo un poco así. Como contando todos los ámbitos, ¿no? De forma cronológica. Ojo, para que podáis... le dio mucho tiempo hacer muchas Yo cosas. Yo flipé con esta señora. Es que a los iconos monárquicos les pone mucho la vida. Sí, tío. Y mira que a nosotros nos funde, pero hostia. Este es nuestro tercer icono monárquico, pero el paralelismo de la vida de las tres. ¿Solo llevamos 3 iconos? Sí, ¿no? Ah, sí, Lee, Peggy, la Peggy y Josephine. Sí, pero las 3 son como muy cañeras, muy potentes. Sí. Además, Josephine era negra. Es la primera mujer negra de la que hablamos. Cuando nos sumerjamos un poco pues en su historia, ¿no? En su energía y su forma de ser hacia que todo el mundo quisiese silenciarla. Qué casualidad que a todos los iconos. Y si eres negra, es que a colación de lo de negra, que esto salió en el capítulo con Juana, que ya no sé si fue el verdadero o el falso, por tanto no sé si se ve, porque tuvimos dos, por si alguien no lo sabe, el que se grabó y el que no. Que cuando buscamos iconos monárquicos o cuando busqué yo y con un listado de mujeres que me sugiriese tal, solo me salían mujeres blancas europeas, lo dije. Creo que en el que se vio. En el que se vio y tuve que, claro, dije, perdona, no hay una mujer negra ni latina, porque dije yo, es que me apetece mujeres latinas. Y tuve que poner... Quiero que especificar la raza y lo que quería. Y entonces me sacó un chorizo de mujeres, que hay mogollón, un chorizo de mujeres, mogollón, y dije yo, ¿por qué no las has mezclado con las otras de primeras? Y hablando con Juana, ¿os acordáis que le dijo en plan de que las inteligencias, las IAs estas están entrenadas, pues para lo que están entrenadas? ¿Sí? Sí. Bueno, chicas, pero aquí estamos nosotras. Para darles voz. Sí, te has asustado y dice, a ver qué va a decir esta hora. No, es que me queda un poco ahí. Bueno, muy negras no somos, pero bueno, yo estoy ahí en la transición. Yo creo que me quito con mi camisa, me estoy viendo en ese espejo de enfrente y ayer, o sea, me dio el sol muchísimo y yo pensaba que iba a estar como un cangrejo, no porque fuese ese el objetivo, pero... Podrías evolucionar a rojo tranquilamente. Pero estoy pálida. Pues vale, camuflaje. Cada una somos como somos. Que luego hablaremos del color de la piel con Josephine, porque muy fuerte. Sí. Sí. O sea, bueno, ahora os contamos sobre ella, pero contamos esto ya que estamos. Venga, pues como hemos dicho que era una mujer de color, resulta que es que Josephine era una negra, pero muy negra. Tenía un color de piel muy que oscuro. Para el ambiente en el que se estaba moviendo ella y trabajaba. Había mujeres también negras, pero no tenían el color tan oscuro de piel. Entonces ella destacaba y se supone que a ella le daban pues menos papeles por su color de piel. Y entonces ella se frotaba con limón todo el cuerpo para aclarar su piel. Y esto lo vamos a dejar aquí porque luego fue una mujer que inspiró a otras partiendo de su color. Pero lo que consiguió. Pero que sepáis que hay que aún en la actualidad hay cremas blanqueantes que utilizan las personas de raza negra. ¿Ah, sí? Sí, y yo escucho no todas, obviamente. Yo escucho ¡ay! Ya tengo recomendación.
que no tenía. Un podcast que se llama Negros en el Tíbet, que no sé Ajá. si lo habéis visto alguna vez. No. No. Es Frante, que no sé si os suena. Frante es Ah, un sí, y una... rapero vieja sí, escuela de los sí, 90. O sea, creo que sé cuál es. Sí, y luego, lo siento, pero la chica y el otro chico que Sí, están, no me acuerdo su el otro nombre. chico yo lo he visto entrevistado en otros podcasts. Sí. Y creo que lo entrevistó Joder, también la Enar Sí, que de hace hecho estoy poco. viendo esa foto que tienes ahí en la pelu que me estoy rayando porque es que me recuerda muchísimo a Enar Álvarez, ¿Ah, sí? esa modelo. Sí, Ah. no sé por qué. Sí, ay, Bueno, bueno, la cuestión es que Negros en el Tíbet, los tres son negros y hablan de muchas cosas, pero también con el componente Lamin, racial. Lamin Tior. Ah, Sí, vale. sí. Y la chica nos Y la falta, chica, que no lo sé. ahora te Bueno, Bueno, la amigas, yo cuestión, ahora mismo estoy perdidísima, ¿eh? bueno, No me estoy enterando es un de podcast que nada. está súper guay, Negros en el Tíbet. Y en uno de los episodios hablaban de que ellos habían vivido de pequeños, que en su familia había cremas blanqueantes Asari Vivang, Lamin Tior y Frante. Ya está, perdón. Sí, y lo hablaban porque casi todos los episodios tienen componente, pues eso, de racial, de negros, Ujú. vaya. Y decían que ellos habían tenido desde pequeños cremas blanqueantes en alguna de sus casas para tal que los utilizaba su familia. Pero bueno, ayer fue en un local de estos de estética que pasé por la puerta, me chocó porque además había una publicidad así como bastante agresiva del antes y el después. Y me chocó mucho el peeling blanqueante coreano. Y era una imagen de IA que además parecía como una muñeca de porcelana anoréxica, tal cual. O sea, eh, y blanca, blanca, ¿Y blanca, ese era el súper objetivo? pálida. Sí, el Ah, objetivo era esa piel de porcelana ultra pálida. y No anoréxica. entiendo, no lo entiendo. No, sí, y anoréxica. Es que no lo entendí. Bueno, En fin, que nos al estamos- lío, perdón. estamos yendo Bueno, Josephine como nació siempre. en Missouri en 1906. Nació en una familia muy humilde, Ujú. tuvo que buscarse la vida desde muy pequeña, vivió todos los conflictos Las leyes de Jim la Crow. época, Las leyes Jim Crow. las leyes de segregación racial, linchamientos en los que vio como fallecían pues, muchos amigos de la familia. Entonces, desde muy joven, ella tuvo que buscarse la vida. Era así, pues como muy viva, muy... no sé, que tenía como esa Muchas gracia. inquietudes, sí, Sí. artísticas, Y inquietudes tenía pues artísticas. una chispa especial, ¿no? Desde niña, su guía parece que estaba enfocada a ser artista. Sí, le fueron guiando Sí. todo hacia eso. El mundo la llevó a ello. Sí. Entonces, su madre la casó con 13 años. Muy fuerte, tío. Con 13 añitos. Ahora también te digo, se separó al mes, le dijo, vete a tomar por culo. Que esto también era una mujer con mucho carácter, con las ideas muy claras y en esa época el casarte era también una vía de salida y de escape, pues para poder sobrevivir. Vivir no lo sé, sobrevivir. Pero oye, ella pues decidía por ella. Sí. Sí, Ujú. se divorció 3 veces, ¿no? Además, pero claro, se 4. casó 4. Se casó No, súper pero joven, no se llegaba a divorciar. Ah, bueno, eso es cierto. Se Mm. separaba, se separaba. pero no se llegaba a Se divorciar. separaba Porque, bueno, ¿no se porque podía ella o qué? creía como que el Por si amor habría podía alguna volver. posibilidad de que volviese el amor. Ah, Entonces no se divorciaba por eso, sí. Sí. Ya de pequeñita fue cuando empezó a ir con un grupo de vodevil, ¿no? Sí, Y su segundo marido era uno de los era uno de componentes. los componentes que creo que fue su segundo matrimonio a los 17 años, si no me equivoco. Y aquí empezó ya pues como su carrera dentro del artisteo. Ujú. Entonces, lo que este momento que hablamos es en Estados Unidos, en su tierra natal y demás. Pero en Estados Unidos a los negros siempre se les había considerado personas de segunda, ¿no? Como que no podían aspirar a pues lo que hay en los autobuses, un espacio para los blancos, un espacio para los negros, los trabajos para los negros siempre era pues lo que no querían hacer el resto, o por ejemplo me llamó mucho la atención que muchas negras eran nannies, pero que no podían besar a los niños que cuidaban. hombre, venían de época de esclavitud. O sea, quiero decir, Estados Unidos tiene en su historia la esclavitud como Sí. muy presente. Entonces Josephine decide dar
un salto al océano e instaurarse En en Francia. París en 1925. Ujú. ¿Cuántos años tendría allí ya ella? 19. 19 añitos. 19 años y se une a Revue Negre, que allí la contrataron, pero estuvo trabajando un poco Revue. como... Es que no Revue lo... Negre. Bueno, La revista negra. bueno, Sí. pues os diré Que que francés ahí a tope. por protocolo, Sí. cuando tú no conoces un idioma, en vez de inventarte el acento Se y el tiene cómo que se lee, lo tienes que leer tal cual está escrito. Ah, sí. Sí, Yo eso no lo sabía. pues ya sabes una cosa más, Marta. Hostia, chaval, parece que me va a dar un guantazo. No para nada. Que no Para quería, nada. quería hacerte quedar mal, ¿sabes? Que es que me gusta. Y no soy una cateta en francés, que sepáis que esto por protocolo se hace así, Que ¿vale? no, que igual lo he dicho que sería, pero que no ha sido mi intención. Mira, mira, ahora cómo se sube el color, que se está poniendo colorada. Yo como, No lo he hecho con mala intención. Ah, vale. Esto es para darle emoción, chica. hostia, qué seriedad. Qué barbaridad. A ver, es que igual que me río así exagerada también sin ponerme seria. A ver, que Aquí me he pocas perdido en veces. el guión. No, que estamos en sí, 1925, ya estamos aquí que abajo, entró a sí. formar parte de la revista Negra, pero Ujú. empezó entre bambalinas. Lo que Ujú. pasa que ella, pues claro, en este instinto de supervivencia siempre había buscado mucho, no, pues como que ella quería brillar y lo que hizo durante el tiempo que estuvo trabajando es que como iban a salir de gira, aprenderse todos los bailes y todas las canciones para ver cuándo llegaba su Por- momento. Pero porque ella tenía en la cabeza, en algún momento alguna fallará. En Sí, algún, sí. en algún momento alguna Además se decía pondrá como en plan enferma. de, no le deseo el mal a nadie, ¿eh? Ni que le pase nada, pero hombre, si alguien se parte una pierna Claro, algún día, claro, así Claro, por casualmente. contextualizar esto un poco, estamos hablando de los locos años 20, 20, ahí sí. en París, que fue como, pues eso, una revolución y estaba También. todo el momento de la cuestión como Efervescencia. muy en auge. Sí, jazz, cubismo, surrealismo, Sí, que toda la expresión cultural si os estaba dais cuenta, floreciendo. tías, siempre nos vamos a estos años. Sí, Esto no sé con quién lo estuve hablando, no con vosotras, pero no sé por qué nos vamos siempre a los años 20, igual pues porque fue como un boom, pero todos los iconos monárquicos que hemos hecho sí. hasta ahora son Que de al esta final, época. pues, No ha sido apóstata. O sea, claro, no hemos A eso me buscado. refiero, que no Sí, sé por qué, pero siempre nos vamos a esta ostras, pues época. porque a lo mejor, claro, ahí momentos de destacabas cambios a y tope. era, Mm. entre comillas, fácil destacar porque tenías otras inquietudes y era ese momento. Mm. Entonces era un momento, pues eso, como muy Pero bohemio, fijaros, muy liberal, muy exótico, la gente se interesaba por otras cosas. qué tenaz que es de estar entre bambalinas aprendiéndote, o sea, haciendo tu trabajo, pero aprendiéndote todos los bailes y todas las canciones en plan de esperando tu oportunidad. Pero hay que ser tenaz y desde no, o luego. sea, al final es aprendértelo. La tuvo y la supo aprovechar. De hecho, debutó en el Theater de Champs-Élysées. ¿Cómo Sí, se pronuncia, Marta? no, en el Teatro de los Campos Elíseos. Ya está. No, Qué fuerte. du Champs-Élysées, pero el teatro no me sale decirlo. Bueno, eso, sí, que debutó allí y fue como un super boom, Claro. porque debutó con la actuación de las bananas, ¿no? Del cinturón Sí. de O sea, hay una de las imagen bananas. súper icónica que la pondremos La danza del con- La plátano. danza del plátano. con su Hombre, falda y- de bananas. Sí, tío, pero es que era como... Yo creo que esa mujer salía a la pista y decía, escúchame, ponme la música que me voy a venir arriba, porque no creo que tuviese una coreografía... No. No, es que debía improvisar, lo por lo visto, la tía sí. decía que ella vivía la música y que pues se expresaba. Ah, dato también súper importante, iba solo con el cinturón, iba con los pechotes al aire. Sí. Que eso Que en ese también momento eso también era como, causó, hostia, tú. causó sensación. Y yo hasta, claro, hasta que no he visto esto no sabía de dónde venía lo de la danza de los plátanos, pero nos viene un mogollón de imágenes de ese, bueno, de los Simpson sale la danza de la falda de plátanos, pero es que un mogollón de series y un mogollón de películas. A mí me suena haber visto esta imagen y no sabía que tenía, No sabías que Que- era, no, que era Josephine. que era una imagen icónica. También es, o sea, una mujer influyente. O Mm. sea, el legado sigue en la actualidad muy presente.
Sí, sí, total. De hecho, es que terminó convirtiéndose en la estrella mejor pagada de Europa. Cantó, Sí. bailó, actuó en películas. Y bueno, lo acabo de decir, que se convirtió en un icono. Sí. Entonces, tuvo su momento clave en otro teatro De Folies Bergère. en París, casi que te lo dejaba a ti para que lo dejes. De Folies Bergère. ¡Ay, qué Y, picota! ¡Qué picota! Madre mía, ya verás tú. Me falta el... no, para nada. No, ¿Te ya ves imaginas? tú, si me ¿Te voy a imaginas enfadar con el Hombre, trago. en la edición podemos un hacer beso de Street Fighter? Así la la Nayo. Fight. Round one. Fight. Pero... Bueno, venga, que se me Bueno, está venga, yendo la va. olla. Entonces, en París triunfó, fue súper conocida en Europa, hizo una gira de 2 años por Alemania, estuvo en España, o sea, además era políglota, hablaba inglés, francés, castellano, alemán, o sea, que era una mujer Sí, sí. pues muy culta, pero quiso volver a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos también, en la época en la que estaban, pues seguía habiendo muchísimo racismo y con uno de sus maridos fue con el que viajó, el que preparó toda la gira y Este era demás. el que fue su manager, Sí. el Papito no sé qué. Sí, Pepito no sé qué, Pepito, ¿no? sí. Sí, que también Pepito. era... Papito. Pero, claro, que antes hemos estado que sí, el reggaetón que sí no sé qué, que no sé si ha sido en este episodio o en el otro, no en el otro. Que con este hombre se casó en 1937, ¿no? Me parece Puede que ser. era. Sí, creo que sí. Mm, Que fue cuando adoptó la nacionalidad francesa, porque como quiso volver a Estados Unidos Ujú. después del éxito que había tenido en Europa y el... Pepito era, perdón que te corte, Sí. manager, pero también gigolo y Sí, vividor. sí. Digo, lo he vivido. Y Míralo. eso que tuvo mucho éxito en Europa, pero cuando llegó a Estados Unidos, pues fracasó. No fue acogida de la misma forma y en 1937 se vuelve a casar. Este es su tercer matrimonio Ujú. y con este tercer matrimonio creo que ya es... con el segundo fue con el que adoptó el apellido de Baker, porque no es un nombre, no es un nombre oficial. Y con este matrimonio, en el del 37, es cuando adopta ya la nacionalidad francesa, porque al final ella considera que es el país pues, que le había acogido y en el que Sí. ella se había sentido parte 100%. Hombre, al final, si no triunfó, o sea, si la misma persona, el mismo contexto, o sea, el mismo espectáculo, lo que sea, no triunfa, es porque obviamente la sociedad americana y la francesa no tienen absolutamente nada que ver y Francia siempre ha sido cuna de liberté, igualité y fraternité, ¿no? Que se Sí, dice. Entonces, claro. Claro, y en este momento ella ya era la puta hostia, era de las Sí. mejor pagadas, esto ya Sí, sí. lo has dicho tú. Y claro, llegamos también a un momento como súper importante Crítico, sí. y heavy Que en su yo vida. flipé porque dije, a esta señora le cundió mucho la vida. Sí, O sea, llegamos a la guerra, sí, 1939. sí. Francia comienza a ser invadida por los nazis. Ujú, pues, Entonces a ella le ofrecen, básicamente, se desvía. sí. Porque qué mejor persona en la que confiar, que no van a investigar, que no van a registrar, pues que, iba a decir, en una folclórica, en una artista. Sí, Era una folclórica de la época. Sí, se unió a la claro, y resistencia se unió a francesa. la resistencia francesa y hasta 1945 estuvo trabajando como espía, estuvo viviendo en el norte de África, traspasando información a España entre sus partituras con tinta invisible, que me Sí. pareció guay, y dentro de su ropa interior. Y una de las cosas que decían, porque cualquiera le metía mano a Josephine Baker. Bueno, cualquiera, los que ella quería, porque se Y, debió de follar a sí, todo el que sí. quiso, a Ah, todo y y a a todas todas. la que quiso. Sí. Hombre, Sí. De hecho, a ver. como curiosidad, hay una de las canciones que era como súper famosa suya, que era la de Du Chameur, que en un principio la peña se pensaba que Sí. era por esta doble nacionalidad de que había nacido en Estados Unidos y tal, y era porque en ese momento ella estaba casada, pues me imagino que con este caballero, con el Pepito este, y debía de estar chuscándose a Colette, a la escritora. Entonces era como que en realidad ella lo que estaba representando con esa canción era que era bisexual y que tenía dos amores en ese momento. Sí. También se la relaciona con Frida Kahlo, Sí. ¿verdad? Sí, Aunque eso sí. está ahí que no... Sí, ¿eh? Sí, Que no, ni se confirma ni se desmiente. sí. Ni confirmo ni desmiento.
y de hecho por su participación, ¿no? y colaboración durante la guerra recibió las más altas condecoraciones otorgadas por el general Charles de Gaulle. Mm. Y es que, a ver, era actriz, cantante, espía, pero que fue piloto también durante la Sí. guerra Sí, y también enfermera. sí, es verdad. Chica, esta mujer. Colaboró con la Cruz Roja, Sí, sí. es O verdad. sea, sí. muy, muy fuerte. Y aún le quedaron ganas de, Sí, de montar su familia, de crear su Sí, familia. porque en realidad bueno, esto montarla en fue- realidad. Sí, montarla sí. porque ella sufrió un aborto y después de le tuvieron que quitar histerectomía, ¿es Sí, verdad? sí, 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 sí. Pues decidió formar su propia familia y fue intercultural. total. Totalmente llamaban Aquí estaba ya en su cuarto matrimonio, Sí. que no me acuerdo del nombre del... bueno, es que los maridos nos dan un poco igual, la Sí, verdad. de hecho, o sea, este cuarto matrimonio terminó porque llevaba ya adoptados, no sé si 8 7. hijos o algo así, 7 u 8. 7, y el marido dijo que ya valía, porque realmente ya se iba a arruinar. De hecho, creo que es De uno de hecho, se sus arruinó. hijos que habla en uno de los documentales, dice pues que su madre era artista, pero no contable. O sea, ella Ujú. sabía gestionar su actividad profesional, pero no la economía. De hecho, pues creó su familia multicultural. Eso te iba a decir, cada uno de una nacionalidad. Pero Para se- demostrar, sobre todo yo me imagino que a Estados Unidos, después Efectivamente. de ese rechazo que ella había sufrido, que se podían convivir distintas razas, que no había absolutamente ningún problema. A ver, que Ese eso era es de como su- sentido común Ya, porque tía, son pero críos, en o ese sea, los niños momento, son limpios en la educación que, quiero decir, un niño no ve a otro negro ni lo ve chino, ve un niño con el que jugar, ¿no? claro, pero en el momento en el que estaban, o sea, Estados Unidos es que no dejaba mezclar a Ujú. los niños. Es Sí. que con las leyes estas de segregación, Ya, ya. los niños negros no se podían, o los niños blancos, mejor dicho, no se podían acercar a los niños negros. Entonces ella quiso demostrar que sí se puede y que puede haber amor y que se puede crear una familia de cualquier tipo. Y luego en uno de como con los documentales que nos hemos documentado, yo creo que fue en uno que decían como que luego se empezó a ver como un poco raro el hecho de que Josephine vaya, Sí, porque es iba ya que- un poco en plan de, me gusta ese niño, me lo llevo. Sí, pero criticaron ese hecho, pero también que cuando, bueno, compraron el castillo, donde Sí. vivían antes de arruinarse y tal, y es como que, entre comillas, parece ser que en algún momento determinado explotaba a sus hijos, pues porque hacían actuaciones con ella, Entrada, no sé qué. cobraba y Sí. no, A ver, es que quiero no decir gustaba. que al Explotación final infantil. no todos somos, no es solo todo lo que reluce, Sí. ¿sabes? Que yo me imagino pues que esto también tiene un doble rasero. La mujer se vería que estaba ya sumiéndose en la Sí. mierda y dijo, sí, pues venga, De voy a hecho- sacar de aquí provecho. Y puso a sus hijos ahí a bailotear. Otra, Pero explotación infantil, bueno, no lo sé, quiero decir, al final, pues tenía que mantener la familia. Si los niños, yo qué sé, les enseñabas a bailar, tú eras artista y podías cobrar por ese espectáculo. No sé, otra cosa es que los niños lo pasasen mal o tal, pero me estáis diciendo que las familias de youtubers que hay ahora Ya. por Claro. ahí, que hay por ahí unos dos críos repelentes que no sé cómo se llaman, que sus padres no hacen más que grabarles. Nos están forrando a costa de hecho, hay documentales por ahí de los niños youtubers estos que los críos están reventados. Hay un libro además que habla de esto. Hostia, ¿cómo se llama? Ahora os lo voy a buscar. Os voy a buscar el nombre del libro que habla de esto de los niños explotados y de cómo puede volverse en tu contra. Os lo voy a buscar, ¿vale? Bueno, pues entonces, eso, hay una imagen también muy icónica, ¿no? De cuando Josephine sale a subasta al castillo y demás, ahí que se pegó como 7 horas bajo la lluvia, pues porque había perdido pues como su logro. Y ella resurgió de sus cenizas, ¿no? Y no se quedó en la calle gracias a Grace Kelly, que Grace Kelly pues le dio una casa donde vivir la familia Arcoiris y de hecho pudo volver al espectáculo porque ellos le patrocinaron el espectáculo. Pero también diremos que volvió a Estados Unidos entre los 50 60 y fue una gran representante del movimiento de los derechos civiles. Y sobre todo, pues de lo más destacable, ¿no? es que estuvo junto a Martin Luther King en la marcha sobre Washington en 1963, siendo una Y mujer. habló. Sí, fue como la primera oradora
acompañándole y pues eso, mujer negra y expresándose. De hecho, le propusieron, como cuando falleció, le propusieron como quedarse ella como voz de esto, pero ahí ya creo que dijo Sí, no. sí, que no quiso Ya, sí. participar más. Entonces, en 1975 lanzó su último espectáculo, que ella ya tenía 68 años, en el Bovino de París para celebrar sus 50 años No voy a encontrar el libro, en el chicas, ya os lo escenario. dejaré en redes En el sociales. Es que sé que espectáculo. me lo he leído, pero es que ahora Ujú. no lo encuentro en la autora, perdón. No, Estamos ya en el sí, final, ¿no? Cuando sí, en el vuelve final, en el al... finalísimo. Ha vuelto a Estados Unidos, ha formado parte de, pues Sí, de todo este de movimiento. todo el movimiento con Martin Luther King y ahora estamos pues eso, llegando un poco al final, ¿no? A su última Etapa. obra en 1975, que fue cuando volvió al Bovino de París, pues lo que hablábamos antes, que todo esto fue gracias a Grace Kelly, que Ujú. fue quien le tendió la mano cuando estaba en su peor momento. Y lo debió de Y petar, ¿no? sí, Otra vez. sí, o sea, las críticas eran súper favorables, súper de todo. Y Antes de que lleguemos al final, aquí tenemos que decir que ella ya había sufrido problemas de salud. Le habían dado sí. embolias y había tenido ya moviditas de salud. Ya está. Mm. Pero No, pues eso. fíjate, Y entonces, tras 4 actuaciones, se la encontraron muerta en su casa, en la cama, llena de recortes de periódicos con críticas favorables de su vuelta a los escenarios. No, pero no estaba muerta ahí todavía, ¿eh? Le debió de dar una embolia, la llevaron al hospital y a los 2 días falleció en el hospital. Pero sí que se la encontraron, pues eso, medio seca ahí a la mujer. pobrecita. medio seca, dice. Perdón. Y falleció el 12 de abril de 1975. Pero súper joven, con 68 años. Tía. Y eso fue enterrada con honores militares en Mónaco. Y en 2021 sus restos fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose en la primera mujer Primera negra en mujer ser negra. honrada allí. Un reconocimiento póstumo a su inmenso legado y contribución a Francia y al mundo. Pero las imágenes son, o sea, como un funeral de estado. Ujú. Sí, Sí. con la bandera francesa y todo el rollo, sí. Era la primera mujer negra y la sexta mujer, me parece, en ser entrada allí. O sea, que sus restos estén allí. Es que, ¿os dais cuenta? Esta mujer, o sea, tío, pasó de la pobreza máxima, de que la obligaran a casarse Ujú. y de tener una vida de mierda para conseguirlo. Todo. Todo. Ujú. O sea, es que ha sido O sea, y reconocida llegó a nivel a brillar, luchar por la Mundial. justicia y dejar una huella imborrable en la historia. Sí, es que Mm. es muy heavy lo que significa esta mujer. Y a colación de lo que has dicho antes, de que ella se pasaba el limón como para Ah, sí, esto es oscurecer, súper para importante. blanquear. Que no. cuando ella empieza a pecar lo máximo, claro, las mujeres blancas querían parecerse a ella y consiguió que las mujeres blancas quisieran, o sea, hacían lo contrario, querían oscurecerse la piel Claro, para parecerse a pero ella. cuando escuché esto documentándome para el podcast, si os acordáis cuando estuvimos hablando del episodio del verano del año pasado, ¿no? Ujú. Como que parecía que la precursora del moreno era Chanel, porque se Ujú. había ido a la Costa Azul, ta, 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 ta. Y Pero hablamos ya aquí, ¿no la nombramos a Josephine Baker? no me acuerdo. A mí no No me lo sé. suena, ¿eh? Y luego es eso, al final Josephine Baker pues inspiró a otras mujeres de que ellas querían. Entonces digo, mira qué conflicto hay aquí que hasta que no ha salido lo de Josephine Baker yo no me lo había planteado. O sea, porque en casi todos los sitios leía que la que lo había puesto de moda era Chanel. Pero yo creo que algo ya dijimos. Por cierto, estamos ya aquí entrando en el veranito para que tengáis consejos para cuidar vuestro pie. Estoy mirando ahí y es aquí. Vuestra piel, vuestro cabello, tenéis el episodio número 4 de la primera temporada. Igual ¿vale? lo reeditamos Que es muy guay. así como Sí, para estaría hacemos guay. un remix, iba a Sí. decir. Un remix no. Pero puede ser que la amiga Josephine, como curiosidad, fuese con un guepardo de mascota. Sí, Sí. porque era La chiquitita, Sí, sí. formaba parte como la falda del, chiquitita. formaba parte del espectáculo, pero es que aparte de haber Es que tenido tela, la familia Arcoiris, creo que Sí. la llamó, tenía también como un zoo, porque iba adoptando a todos los animales exóticos que iban incorporando en los espectáculos y ella los adoptaba a todos y tenía el guepardo, un cerdo,
Un loro, un loro. un perro de 3 patas, Bueno, que se sí. llamaba 3 patas. Sí, a todos los animales que incluían en los espectáculos que ella aparecía, a todos los adoptaba. Y todos estuvieron también En el castillo. Hostia, qué Que curioso. de hecho el castillo tiene parte de museo y yo no sé si estará todavía, pero estaba expuesto el cinturón de las bananas. ¿Ah, sí? Sí, había un montón de cosas de Josephine, de sus trajes y las cosas que utilizaban en los espectáculos. Eso tiene que estar guay verlo. ¿En París? Sí, es que no me acuerdo cómo era el castillo. Hombre, tenemos una excursión a París Sí, pendiente. la verdad. Yo ayer o antes de ayer lo volví a decir. Jo, tengo muchas ganas de Uy, ¿por volver qué a no París. puedo París. ver esto? También ¿Cómo os se digo, os llamaba daré, el os, castillo? os sabéis que nos vamos a tragar todos los mercadillos barra tiendas vintage que haya. Chicas, ¿cómo se llama el castillo? La Que no me deja bajar del documento. Chateau des Milandés. Es eso, de Milán. Mm. Eso es, el castillo de Milán. Mm. Que eso sería una excursión fantástica, la verdad. Por favor, Sí. vámonos. Bueno, también nos tenemos que ir a Donosti, Oye, pero Museo entonces de que se Jesucristo. active alguien patrocinándonos, porque es que si Sí. no, macho, ¿de Buah, dónde? esto no viene a cola, ha dicho Donosti. Estuve hace nada en el Museo de Valenciaga. Este digo, sí. Llorando a moco este- tendido. Estendalazo brutal. O sea, chicas, yo no sé, o sea, cuánto implicadas estáis en el mundo de la moda, cuánto podéis conocer a Valenciaga o cuánto no. O sea, pero creo que es de los museos que he visitado que me parece que la exposición está súper bien hecha, te la dividen como en diferentes momentos. He de reconocer que cuando entré a la primera sala dije, pues como sea todo esto así, y fue entrar a la segunda sala y me entró una cosa por dentro, me De pareció llorar. espectacular, espectacular. De hecho, es que, cuando cambien la exposición vuelvo. Pues O nos sea, me llevas. pareció brutalísimo. Pues cuando Nos quieras ya lo acoplamos en tu sabéis. coche. Sí, yo encantada, que Aunque sea podemos más ir al barato. día. Tenéis asientos VIP. VIP. En el Cletacar. VIP, Cletacar. El Cletacar, me encanta. Bueno, que volvemos con Josephine después de este paréntesis, pero bueno, que es una recomendación muy guay. Así Sí, o sea, que, como icono, ¿qué os parece? A mí me parece la hostia esta mujer, sí, ¿eh? Sí, muy Sí. cañera. o sea, es una tía con las ideas muy claras que desde muy joven sabía dónde quería estar, a pesar de todas sus adversidades y todo, porque con uno de sus maridos que se maltrataban mutuamente también. Sí. Que dice Estela Marinera, consiguió todo y consiguió ser ejemplo. Lo que O más sea, me esa constancia, impacta, esa resiliencia. porque las otras dos de las que hemos hablado también tal, pero no jugaban con el handicap de la raza. Ujú. Entonces, puede que me gusten, entre comillas, más a lo mejor alguna de los otros dos iconos, Pero lo que está representando. pero esta tiene el handicap de la claro. raza y es como, hostia, Y esta viene de orígenes muy humildes, que tanto Lee como Como Peggy Peggy no venían tenían de... pasta. Sí. Igual tenemos que hacer un episodio así un poco comparativo de nuestros versus Lee versus... ahí. Muchas ideas se nos están Sí. ocurriendo y muy poco tiempo tenemos. Bueno, Bueno. chicas, que llegamos al final del episodio. Que Eso yo es. creo que hemos ilustrado bastante bien a Josephine. ¿Se os queda algo en el tintero que queráis decir? No, Además de nuestras No, la verdad es que recomendaciones. no. Yo No, creo que no. no. Me gusta este sitio, me gusta poder hacer así. Sí, es lo que te he dicho. Ponte hacia atrás que Está guay. que está guay, sí. Bueno, recomendaciones, chicas. Pues mirad, yo os voy a recomendar un libro que se llama Cuentos para niñas rebeldes o Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, porque creo que es importante que empecemos a educar tanto a los niños como a las niñas desde bien pequeñitos y es un libro que tiene como historias biográficas de un montón de mujeres importantes de la historia y me pareció muy guay. Bueno, no sé si me lo regalaron o si me lo compré yo, no lo tengo claro, pero estas navidades, por ejemplo, que mi sobrino Hugo se quedó a dormir la noche de Reyes, para calmarlo porque estaba súper nervioso porque venían los Reyes, estuvimos leyendo varias historias y le flipó.
Le gustó muchísimo, estaba como súper atento y me decía, hala, y esto hacía, hala, y no sé qué. Y me parece un libro muy guay para que utilicemos ya, o sea, nosotras como adultas, para conocer a nuevos personajes y ya pues para que vayamos como educando desde bien pequeñitos. Qué guay. Muy bien, pues yo no tenía recomendación hasta que me ha hecho el cerebro ¡pum! Y os voy a recomendar el podcast Negros en el Tíbet, que es el que hemos empezado hablando al inicio del capítulo. Frante, Asari, bueno, Asari y el... me acuerdo de Frante pues porque es uno de los iconos del hip hop, que lo he oído desde muy joven y me flipa Frante. Y es un podcast que está súper guay, los tres son, se llama Negros en el Tíbet, los tres son negros y son entrevistas también y demás, pero siempre hay un componente racial en el tema. Y a mí me gusta mucho escucharlos porque me divierte mucho y tal, pero también me hace darme cuenta de todo lo mal que lo pasan personas que no, su único esto es su raza o el color de su piel y tal, y toda la discriminación que siguen viviendo, mm, como en los micromachismos, pero microracismos, no sé si existe la palabra, Sí, pero sí que existe, sí. pues microracismos que viven en el día a día y tal, y es como, hostia, no sé, es muy guay, ese podcast lo recomiendo. Sí. Muy bien. Pues yo os voy a recomendar la película de Green Book, que la vi cuando la estrenaron y me encantó. Y la verdad que es una peli que ilustra muy bien esta época de segregación y de racismo en Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Prime, Vale. en Amazon Prime. Así Muy bien. que, modárquicas, muchas gracias por escucharnos un día más. Que tenemos ganas de que nos comentéis, que nos deis vuestras opiniones, que si se os ocurre cualquier otro icono modárquico del que os apetezca que hablemos, pues que os leemos encantadas. Sí, Y nada, que yo nos les voy a podéis... lanzar una pregunta. ¿Os apetecería Oh, venir a una grabación? a eso también os podéis responder. No se lo estoy preguntando a Invitadas ellas, os lo estoy preguntando a vosotras. a grabar un episodio con nosotras, vamos. Sí, Os echaréis una risa seguro. sí. Puede Creo que que sí. pase. Más Ya os pronto que tarde. contaremos. Ya os contaremos. Para eso, seguirnos en nuestras redes Muy bien, sociales. Ana, En Instagram, en Spotify, en YouTube, en iVoox, modarquía.podcast y TikTok. Nos podéis ver y nos podéis escuchar. Eso Así es. que nada, chicas, por fin me he acordado de decir al final del episodio bien. un beso. Nos vemos. Chao. Chao, chicas.